Hola chiques, ¿cómo están? Saludarlos desde mi parte. Vamos a iniciar este pequeño repaso del módulo de renderizado para poder sacar una imagen o render de los productos digitales que ustedes están trabajando. ¿Ya? En primera instancia, luego de que ustedes tienen su trabajo desarrollado, seleccionan las cosas que no van a ocupar, las instancias que no van a ocupar, y las apagan acá en el viewboard de escena o colecciones, ¿cierto? Entonces desactivan con el icono de ojo y el icono de cámara para que no les aparezca en el renderizado. Para hacer un buen renderizado nosotros necesitamos cuatro cosas elementales, ¿ya? Que tienen que ver con el sinfín, que vendría siendo nuestro fondo, la cámara, la resolución de la cámara y también el motor gráfico con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos que configurar vendría siendo este icono de acá, y si ustedes se fijan acá nos aparece el render engine o el motor gráfico. Nos va a aparecer en Eevee porque viene por defecto cada vez que se abre. Entonces yo lo conozco en Cycles, que es el motor que yo voy a trabajar. Lo segundo es ver si voy a trabajar con la CPU o con la GPU del computador, ¿ya? Coloco GPU y por último tengo que ir a preferencias, ya ahí pueden ir ustedes revisando con calma, y habilitar en el sistema alguna de estas opciones que les permita ver cuál es la tarjeta gráfica que ustedes tienen. Generalmente viene por defecto, ¿ya? Lo cual hace que nuestra GPU no funcione de manera correcta, ya que no interconectamos la tarjeta gráfica con el soporte de Blender. CUDA o HIP generalmente son los que se ocupan para Nvidia o Ryzen según corresponda. En este caso yo habilito mi tarjeta de video para que trabaje directamente con Blender, ¿cierto? Y si ustedes se fijan ahí se me habilita la GPU. Chiques, entonces lo segundo que vamos a hacer es agregar el sinfín, ¿cierto? Entonces agregamos un plano cualquiera, lo escalamos, ¿cierto? Ya directamente esto se trabaja a nuestro gusto, podemos escalarlo un poquito más, y como yo quiero tener las paredes, y como lo hemos visto, selecciono las aristas de mi plano, las dos, y con el comando extrusión y el Z lo elevo para generar esta especie de sinfín, ¿cierto? Como yo quiero suavizar los bordes, voy al modificador que hemos trabajado varias veces, al de subdividir, ¿cierto? Le doy el nivel 3, paso de nuevo al comando edición con el tab, control R, selecciono y voy suavizando los bordes, ¿cierto? En este caso, así, para poder darle una mejor terminación y flujo de luz a mi sinfín, ¿cierto? Que vendrán siendo varias divisiones. Esto lo puedo dejar bien para ir observando cómo va la continuidad de los cuadros, ¿cierto? En este caso ya en 5 queda bastante bien. Listo. La tercera parte que vamos a trabajar tiene que ver con el tema de agregar la cámara, ¿cierto? Al agregar yo una cámara, Shift A, la escalo para poder observarla. Ahí está bien gigante. La muevo, ¿cierto? Con el comando mover. Y con los números que yo voy viendo, voy girando aproximadamente desde yo donde quiero ver la cámara. Y la voy posicionando, ¿cierto? Si yo quiero ver cómo va actualmente, aprieto el 0 y de aquí mismo, ahora del comando transform, puedo ir regulando la posición. Si yo voy en sentido negativo se me escapa, en sentido negativo, positivo, según yo quiera ir viendo. Listo. Acá, si yo quiero cambiar también mi objeto, aprieto R, el Z por ejemplo, y lo puedo ir rotando según corresponda. Ya, así que todos puedo ir rotándolos en el eje que yo quiera o cómo los puedo ir haciendo, ¿cierto? Entonces control Z dos veces. Ahora, para poder ver la resolución de la cámara, nos vamos al icono de salida o output, dependiendo del idioma que lo tengan, y le cambio la resolución. Esto va a ser 1080 por 1080, que es el formato de salida. Nuevamente, si ustedes se fijan, nos queda un poquito descuadrado y ya podemos empezar nuevamente a mover la cámara seleccionando el viewport, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, hacer crecer esto ahora, lo muevo y lo voy acomodando según la posición o objeto que yo quiera.
Listo. Ahora tenemos que ver la instancia de luz. Hay varias formas de colocar una luz, ¿ya? Esto puede ser con el Shift A agregando cualquiera de estos, ¿ya? Pero como vamos a trabajar con Cycles, vamos a aprovechar ese motor gráfico y nosotros vamos a crear nuestra propia luz. Para eso generamos un plano, ¿cierto? Lo movemos hacia arriba, lo escalamos, podemos irnos para atrás para ver un poco más, y pasamos al apartado de material, que es este de acá abajo, donde dice material, ¿cierto? Tenemos esto y lo primero que nos dice es que tenemos que agregar un nuevo material, ¿ya? Al agregar este nuevo material, yo lo voy a agregar como emisión, ¿ya? Y al agregar el tema de emisión y darle una luz aproximada de unos 150, podemos ver cómo se va a empezar a comportar nuestro renderizado. Ya, de hecho, si ustedes se fijan, esto lo puedo hacer más potente. Perdón. Lo puedo hacer más potente o incluso lo puedo hacer más tenue. Ya. Si ustedes se fijan acá abajo, como hemos trabajado con transparencias, hemos trabajado en la viewport de renderizado sencillo, renderizado en tiempo real, sólido y maya, ¿ya? Así que ahí podemos ir viendo cómo se va comportando también nuestro renderizado. Segundo, ahora para el Zenfin nuevamente le damos el color que yo quiero, le vamos a dar un color oscuro para hacer un contraste con la luz, y por último le agregamos también nuestro material acá, el cual se supone que por el color del alambre debería ser una especie de plomo, ¿cierto? Podemos ahí ir mejorando cada vez el contraste entre los objetos que yo quiero ver, por ejemplo, de esta manera. Si yo, por ejemplo, quiero cambiarle el color a esto para poder darle un nuevo color, puedo hacer esto, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahora el renderizado cambia y puedo aumentarle nuevamente también la intensidad de color, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos un renderizado sencillo, o sea, una propuesta sencilla de renderizado, ¿cierto? Entonces, si yo ya estoy de acuerdo con la forma de salida del renderizado que ya quiero tener, vi los parámetros, cambié los colores o los materiales asignados para poder ir resaltando según lo que yo estime conveniente las luces, o incluso agregar o duplicar dos luces y trabajarla de cierta manera para darle diferentes sentidos de luz. Incluso puedo modificarles esta intensidad, ya, si ustedes se fijan acá, modifico esta porque los materiales se me enlazan. Entonces, si yo quiero desenlazar un material, simplemente lo elimino y lo vuelvo a crear para que a este le pueda dar una diferente emisión y poder aumentar, por ejemplo, la intensidad desde un lado y disminuirla desde la otra, ¿ya? Puedo trabajar en varios sentidos con las luces. La idea es que todos los parámetros que hemos visto que hayan sido trabajados en clases como rotación, mover, luz, etcétera, pueden ser aplicados en esta instancia de renderizado. Entonces, para terminar, una vez conforme, aplico acá arriba render y renderizo mi imagen, lo cual me va a hacer salir un cuadro de esta forma, ¿ya? Pasado el tiempo de renderizado, yo voy y guardo mi renderizado. Entonces, renderizado de flujo y lo guardo. Listo. Si ustedes se fijan, me quedó una pequeña subdivisión ahí al fondo, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de la subdivisión de los objetos. Si yo no quiero hacer esto, simplemente voy y divido a mucho más las instancias. Cosa que hasta cierto punto no lo recomiendo porque podemos, dependiendo del computador que estemos, eso puede traernos algunas dificultades, ¿ya? Así que yo creo que con 5 y renderizado 4 está bien. Entonces vamos nuevamente para ver la diferencia. Y si ustedes se fijan ahora, la curvatura del fondo ya apareció de mejor manera, ¿cierto? Vuelvo a guardar, reemplazo lo que había trabajado y lo guardo. Y si ahora yo tengo el archivo de renderizado, ¿cierto? Lo abro
Y si ustedes se fijan, ya está como tal. Y eso es el entregable. Recuerden que nosotros hemos visto varios parámetros de suavizar las curvas, ¿cierto? Por lo que a esto yo le puedo agregar un último modificador para poder suavizar nuevamente esas partes que se ven mucho más irregulares. Lo dejo en 3D3 y vuelvo a renderizar. Y si ustedes se fijan, ahora si yo quiero hacer la comparativa renderizado, blur suavizado, ya puedo ver que pasé desde una figura geométricamente estructural a una que está geométricamente suavizada, ¿ya? Y con eso completaríamos nuestro tutorial de renderizado. Espero les haya gustado. Abrazos.